Yucatán es un estado mexicano famoso por sus playas en el Golfo de México y las ruinas mayas. El famoso Chichén Itzá abarca una enorme pirámide, un campo de pelota y templos de piedra. Su capital y la ciudad más grande es Mérida. Está ubicado en la península de Yucatán, región sureste de México, limitado al norte con el Golfo de México, al sureste con el estado de Quintana Roo y al suroeste con el estado de Campeche. Como estado libre y soberano fue incorporado originalmente a la nación mexicana el 23 de diciembre de 1823, formando parte de los 19 estados fundadores. Antes de la llegada de los españoles a la península de Yucatán, el nombre de esta región era Mayap, que en lengua maya, Mayap significa no muchos o unos cuantos. Fue una región muy importante para la civilización maya, especialmente durante el denominado periodo posclásico, desde la conquista española en la primera parte del siglo XVI y hasta las primeras décadas del siglo XIX. La península de Yucatán, integrada por los actuales estados de Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y lo que hoy constituye el norte de Belice, integró una sola entidad político-administrativa denominada Capitanía General de Yucatán. En el México independiente en 1823 se configuró una primera República de Yucatán que se adhirió a la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Más tarde, en 1841, resultado de conflictos culturales y políticos, se rompe el Pacto Federal. Yucatán declaró su independencia de México para constituir una segunda República de Yucatán, pero en 1848 se reintegraría nuevamente a México y en 1902 el estado se divide nuevamente para crear el territorio federal que más tarde se convertiría en el actual estado de Quintana Roo. Así que pónganse cómodos y relájense un poco porque lo que van a oír en los siguientes minutos es el maravilloso mundo de lo inquietante y lo paranormal. Buenas noches, días o tardes, los saluda su amigo Shaitan y estamos por comenzar. Se dice que la Ixtabay vive en los ceibos frondosos, en los árboles de pechote o en los cactus en forma de cruz. Es una mestiza hermosa, de cabello largo, que se posa en las noches bajo las ramas de un árbol de ceibo. Con un peine de espinas en la mano peina su larga cabellera, mientras entona una canción en espera de alguna víctima. Los que han tenido la mala fortuna de toparse con ella han vivido minutos u horas de terror. Esa mestiza es muy mala, atrae a los hombres con sus encantos, sobre todo a los borrachitos que alegres y bullangueros pasan cerca de ella. Los borrachos al mirar a aquella mestiza se ponen muy conquistadores, corren a su encuentro sin medir las consecuencias, pues no se ponen a pensar que a tales horas de la medianoche ni una mujer decente puede estar en la calle, mucho menos a un lado del monte a menos que se trate de un espanto. La mestiza con su vestido largo corre, para que el borracho la persiga. Pero por el estado de embriaguez no se dan cuenta que esa mujer no pisa el suelo, sino que flota en el aire. Cuando llega al centro del monte, junto a una enorme nopalera, se detiene la mestiza. Con la mano invita al borracho a acercarse a ella. El desvelado, pensando que ya está lista su conquista, corre lanzándose a sus brazos. Pero sorpresa, cuando quiere abrazarla, esta mestiza de singular belleza se convierte en un espanto. Le sale la cabeza de dragón y cuerpo de serpiente, con los brazos llenos de espinas. Cuando el borracho reacciona, ya es demasiado tarde. Aquel espanto de la medianoche se ha convertido en Ixtabay. Con una fuerza descomunal lo arroja sobre las nopaleras. Pobre hombre, entre dolores y llanto vuelve a la realidad, mientras la mujer espanto regresa a su árbol en espera de su siguiente víctima. Muy pocos se han salvado y los que lo han logrado quedan completamente locos. Esta leyenda maya es completamente verídica, ocurrió en el pueblo de Cusama, Yucatán, en donde Don Fausto Cauich lo vivió en carne propia. Logró salvarse de la red de la Ixtabay corriendo por su vida. Los guaybrujos son seres humanos como nosotros, solo que ellos tienen podrido el corazón. Practican la magia negra de la maldad. Le venden su alma al Kisin, que es el diablo, a cambio de favores malignos. Es por eso que tienen la facilidad de transformarse en mitad humano y mitad animal, adoptando la forma del guayperro, guaychivo, guaygato, guayquequen. Este último quiere decir cochino. También hay brujas de magia negra que adoptan la forma animal. Guay quiere decir espanto de la medianoche. Estos mentados brujos adoptan cualquier forma animal para espantar a la gente o para hacer sus fechorías.
Tiran las albarradas de las casas, matan animales, después de hacerlo le comen los sesos. Los brujos de magia negra son muy tramposos, a veces le dan brebajes a las mujeres para adormecerlas y así poder violarlas. Para poderse transformar en un white chivo hacen un círculo con velas negras, le arrancan el corazón a una cabra para luego beberse la sangre. Hacen la ofrenda a su amo del mal, rezan el Padre Nuestro 9 veces al derecho y al revés, como quien dice de principio a fin y de final a inicio. Luego dan 9 volantines al derecho y al revés. Al último volantín se transforman en espanto, para luego salir a recorrer las calles de los pueblos. Esta es la leyenda de una bella princesa, que tenía los cabellos como las alas de las golondrinas. Por eso se llamaba Kusan, que es el nombre maya de esa ave. Las historias de la belleza de Kusan se contaban en todo el reino, más allá de los muros de la ciudad sagrada de Yaxchilán. Kusan era la hija preferida de Anu, el gran señor que se sumerge en el cielo. Era alegre y feliz, y su rostro brillaba como el sol cuando su padre ponía a sus pies lo más bello de sus tesoros de guerra. Cuando Kusan tuvo edad para el matrimonio, su padre concertó la unión con el hijo del Halach Unik de la gran ciudad de Nanchan, el príncipe Ek Chapat, el futuro señor del reino. Kusan aceptó la elección de su padre. El día al regresar a la guerra, el rey envió los tesoros del botín a Kusan. Cuando la princesa fue a la sala del gran palacio para agradecerle a su padre el rico presente, lo halló acompañado de un hermoso joven llamado Chalpol, cabeza roja, porque su cabello era de color encendido. Sus almas quedaron atrapadas en el lazo de fuego. El corazón desembocado de la princesa solo hallaba sosiego en el nombre de Chalpol. Juraron no olvidarse nunca, y se amaron con locura bajo la ceiba sagrada, donde los dioses escuchaban las plegarias de los mortales. Todos en la ciudad sabían que Kusan estaba prometida al príncipe Ekchapat de la ciudad de Nan. Por eso, cuando el rey supo que Chalpol era el amante de su hija, ordenó que fuera sacrificado. Kusan le suplicó que le perdonara la vida, pero todo fue en vano. El día señalado, Chalpol fue pintado de azul para la ceremonia del sacrificio. Hasta el atrio del templo llegaba el aroma del copal que se quemaba por expulsar a los espíritus. Con los ojos llenos de lágrimas, Kusan volvió a pedir a su padre que no lo sacrificara, prometiendo que jamás lo volvería a ver y que aceptaría con obediencia ser la esposa del príncipe de Nanchan. Después de consultar con los sacerdotes, el Halach Unik le perdonó la vida, bajo la única condición de que su hija se encerrara en sus habitaciones. Si salía, Chalpol sería sacrificado. En la soledad de su alcoba, la princesa entró en la senda del misterio. En el silencio de la noche fue llamada a presentarse ante el Halach Unik. Cuando llegó a los patios del templo, sus ojos buscaron los de su amado. Tembló al pensar que lo hubieran sacrificado. Le preguntó a su padre, quien solo sonrió. Un hechicero se le acercó ofreciéndole un escarabajo y le dijo: Kusan, aquí tienes tu amado Chalpol. Tu padre le concedió la vida, pero me pidió que lo convirtiera en un insecto por haber tenido la osadía de amarte. La princesa Kusan lo tomó y le dijo: Juré nunca separarme de ti y cumpliré mi juramento. El mejor joyero del reino lo cubrió con piedras preciosas y le sujetó una de sus patitas con una cadenita de oro. Ella lo prendió a su pecho y le dijo: Makech, eres un hombre, escucha el latido de mi corazón. En él vivirás por siempre. He jurado a los dioses no olvidarte nunca. Makech, los dioses no han conocido nunca un amor tan intenso y tan vivo como este que consume mi alma. La princesa Kusan y su amado Chalpol, convertido en Makech, se amaron por encima de las leyes del tiempo, con un amor colmado de eternidad. En la ciudad de Kaba vivía una vieja hechicera que conocía los misterios de las estrellas y los secretos de las hierbas. Todos los días la hechicera contemplaba con dulzura un huevo muy pequeño que había encontrado por azar. Un día el huevo se abrió y apareció un niño que fue la alegría de sus años de anciana. El niño hablaba y sabía cosas que maravillaban a todos. Con el paso del tiempo se hizo mayor y le crecieron la barba y los cabellos, pero su cuerpo quedó pequeño. La vieja pasaba la mayor parte del tiempo junto al fogón, porque cuidaba con celo un tuncul que allí tenía escondido. El enano, sagaz y malicioso, aprovechó un descuido de la vieja y encontró el tuncul entre las cenizas. Lo golpeó con tal fuerza que el sonido se oyó a gran distancia. La bruja vino y le dijo que lo que le había hecho cambiaría el curso del tiempo y que sucederían cosas terribles en las que él mismo estaría envuelto. El sonido del tuncul llegó hasta el palacio del rey de Uxmal. Estaba escrito que ese sonido anunciaba el fin de su reinado, pero sus consejeros le dijeron que buscara a quien había tocado el tuncul, porque oír de sus labios la verdad que necesitaba podría cambiar las leyes del destino.
El rey ordenó traer a su presencia a quien había hecho sonar el tuncul. Sus guardias llegaron hasta el Kabah. Allí encontraron al enano y lo llevaron al palacio del rey en la ciudad de Uxmal. El rey le preguntó si existía alguna manera de librarse de la terrible profecía. El enano le respondió que mandara construir un camino desde Uxmal hasta Kabah y que él regresaría con la respuesta cuando el camino estuviera terminado. Cuando el camino estuvo listo, vinieron por él, la bruja y el enano, quien le dijo al rey que sabría la respuesta si resistía una pequeña prueba, que consistía en que tanto su cabeza como la de él se rompieran un cocoyol. El rey aceptó con la condición de que el enano sufriera la prueba primero. El enano aceptó, entonces el verdugo puso el cocoyol sobre su cabeza y descargó un golpe brutal. Pero el enano se levantó sonriente. El rey subió al cadalso para la prueba. Quedó muerto al primer golpe del verdugo. Así fue como el enano fue proclamado rey de Uxmal. En ese mismo día la abuela lo mandó a llamar, le dijo que ella pronto moriría, pero que ahora que él era el rey, moriría tranquila. Le dijo palabras sabias: sé justo y enfrenta siempre la verdad. No olvides que es más importante ser bueno que ser justo. Sigue la voz de los dioses, pero oye la de los hombres. Nunca desprecies a los humildes y desconfía siempre de los poderosos. Por muchos años el enano siguió los consejos sabios de su abuela, y en la ciudad de Uxmal se vivieron largos periodos de paz y felicidad, pero con el tiempo el enano cometió excesos y se volvió tirano y orgulloso. Mandó hacer una estatua de barro que puso sobre una hoguera para que fuera la imagen de un dios más poderoso que sus propios dioses, pero la estatua se endureció con el fuego y vibró como una campana. El pueblo creyó que la estatua hablaba y se entregó a su adoración. Los dioses, indignados por este sacrilegio, castigaron a la ciudad. Fue entonces cuando millares de guerreros entraron en ella, la saquearon y la incendiaron, borrando para siempre la memoria del pueblo y del enano que algún día reinó sobre ellos. En lo más profundo de la selva del Mayab había un reino maravilloso. El príncipe de ese reino se llamaba Chaxietsip, que quiere decir pájaro cardenal, y estaba enamorado con locura de la hija del guardián del cenote sagrado, Nikteja, que quiere decir flor de loto. Chaxietsip, el de la túnica roja, era querido y venerado por su pueblo porque era un guerrero valiente y gallardo que nunca fallaba con las flechas de su arco. Antes del amanecer, el príncipe buscaba a su amada en las orillas del cenote sagrado, y el aire colmaba con sus palabras de amor a Nikteja cuando la aurora rompía el cielo con sus rayos de luz. Un día, el gran sacerdote, convencido que Chaxietsip debía casarse con una hija de reyes, se opuso a sus amores con Nikteja y convocó a los grandes señores, quienes decidieron que la hija del guardián del cenote sagrado debía morir. El bufón de la corte había oído todo y lleno de temor se lo contó al príncipe, quien ordenó a su mejor guerrero ir en busca de la princesa y traerla al palacio real, donde la tomaría por esposa. El noble guerrero salió a cumplir su misión, pero en la negra oscuridad de la noche unas manos asesinas le quitaron la vida y arrojaron su cuerpo a la espesura. El bufón volvió a verlo todo. Cuando el príncipe del manto rojo se enteró de lo sucedido, tomó su arco y se dirigió al cenote sagrado en busca de su amada. Esa noche de luna veló su sueño bajo las ceibas. Cuando al amanecer Nikteja fue a mirarse en las aguas quietantes del cenote, el príncipe se acercó a ella y la estrechó entre sus brazos. La amaba con todas sus fuerzas, pero de las sombras salió una flecha que atravesó el pecho de la doncella. Su cuerpo frágil y sin vida cayó y se hundió en las aguas del cenote sagrado. El príncipe vio desaparecer el cuerpo de su amada, solo el vestido de Nikteja quedó flotando en las tranquilas aguas del cenote. Su dolor era profundo, bañado en lágrimas, rogó a los dioses piedad y compasión. Fue tanto su dolor que el corazón se le hizo pedazos y cayó agonizante al borde del cenote sagrado, sobre un charco de sangre. Los dioses le escucharon y enviaron al Señor de las Aguas y al Señor de los Pájaros. El Señor de las Aguas bajó a lo profundo del cenote y convirtió el cuerpo inerte de Nikteja en un hermoso loto. El Señor de los Pájaros posó sus manos sobre el corazón del príncipe y lo convirtió en un hermoso pájaro cardenal, siempre sediento de amor. Desde entonces, cuando despunta el alba, un pájaro rojo baja hasta el cenote sagrado para cantar con trinos de amor sobre los abiertos cálices de los lotos. Desde hoy se levanta la ciudad de Izamal. Llegó. Hace muchos años un grupo de peregrinos conocidos como los Itzaes habían navegado y caminado mucho para llegar hasta allí, pero tenían paz en su corazón porque los había guiado un sacerdote bondadoso y sabio conocido como Samna. Las mujeres y los niños estaban exhaustos. Samna ordenó un descanso y se sentó en una piedra.
Entonces recordó la noche llena de estrellas cuando la reina del continente Atlante se le acercó en silencio y le habló con palabras proféticas. Samna, le dijo, tú eres el sacerdote más sabio y bondadoso de mi reino. Por eso te he elegido. Debes saber que mis astrónomos han leído en el cielo que nuestra tierra desaparecerá en la próxima luna. Quiero que escojas un grupo de familias de mi reino y 3 de los chilames más sabios para que lleven los escritos que cuentan la historia de nuestro pueblo y escriban lo que sucederá en el futuro. Llegarás a un lugar que te señalaré y fundarás ahí una ciudad. Debajo de su templo mayor guardarás los escritos pasados y los que se escribirán en el futuro para conservar la historia del país Atlante. En 9 canoas saldrás con los escogidos hacia el poniente. Después de 9 días hallarás una tierra sin ríos ni montañas y entrarás en ellas. Cuando encuentres agua fundarás la ciudad que te he ordenado. Al segundo día de navegación el mar se encrespó con las olas tan altas que hundieron 2 de sus canoas. La tierra que dejaba se había cubierto de un cielo oscurísimo, surcado por relámpagos y centellas. Samna pensó que era el fin de su país, tal como lo anunciaría la reina. Samna llegó a esta tierra sin ríos ni montañas, era la tierra señalada por la reina, pero no hallaban el agua que ahora necesitaba. En el lugar solo había abundancia de una planta de hojas duras como lanzas y espinas punzantes. De pronto las nubes se oscurecieron y cayó una lluvia interminable, que fue festejada por los peregrinos que danzaban alegres por el agua que les regalaba el cielo. Samna salió a buscar dónde guardar el agua que caía, pero se acercó a una de aquellas plantas y una espina se le clavó en el muslo con una punzada dolorosa. La pierna de Samna comenzó a sangrar. Para castigar a la planta, los Itzaes le cortaron las hojas y lo azotaron contra las lajas que abundan en esta tierra. Samna se dio cuenta que de las hojas azotadas salían unas fibras muy resistentes que le serían de gran utilidad a su pueblo. Supo que su herida era una señal para que conocieran aquella planta maravillosa. Ordenó detener el castigo y dio gracias a sus dioses por este descubrimiento. La lluvia no cesaba y el agua que caía se deslizaba con rapidez como atraída hacia un lugar. Samna siguió el curso del agua hasta llegar a una oquedad donde se precipitaba. Era el lugar señalado por la reina. Allí, Samna, el sabio bondadoso, uniendo la lluvia, el poder del cielo, del Henequen y de los hombres, fundó la gran Izamal en una fecha que se pierde en la noche de los tiempos. Cuando la vida apenas comenzaba en la tierra de los mayas, el pájaro Siu tenía plumas de varios colores y sus castaños hacían juego con su plumaje. En la primavera construía su nido, empollaba sus hijuelos y los criaba, como es costumbre entre todas las aves. Así fue hasta que un día Yumchaak, el dios de las aguas, quien también lo es de la agricultura, observó que el fructífero suelo iba perdiendo su fertilidad. Yumchaak, después de meditar, convocó a todos los pájaros y les explicó que, como último recurso, solo les quedaba quemar las milpas, con el objetivo de que las cenizas fertilizaran la tierra. La primera chispa la proporcionaría Kak, el dios del fuego, pero antes debían recoger las diferentes clases de semillas para la siembra de un año venidero. A la mañana siguiente, Siu, siempre el primero ante el deber, llegó muy temprano al lugar designado. Trabajó muy diligentemente, reunió más semillas que ningún otro pájaro, y luego, con el permiso de Yumchaak, se retiró a descansar bajo la sombra de un arbusto. Tan pronto los pájaros notaron su ausencia, comenzaron a perder el entusiasmo. Entonces Yumchaak, al darse cuenta de que el fuego iba avanzando rápidamente hacia el sembradío del maíz y que los trabajadores no habían conseguido llegar a él, pidió auxilio. Siu alcanzó a escuchar el último de sus 3 llamados y salió de manera precipitada del lugar. Tenía ante sí un cuadro aterrador, su elección estaba clara. Voló a la copa de un árbol, desde arriba estudió la situación y cerrando los ojos se arrojó sobre el fuego que lo consumía todo. Una vez reunidas las semillas suficientes para reponer las milpas destruidas, cayó al suelo exhausto, con los ojos inflamados, las plumas completamente quemadas y el cuerpo cubierto de ampollas. Inmediatamente los pájaros corrieron hacia él para prodigarle sus cuidados. Se había salvado la semilla del maíz tras una hazaña tal que, como gesto de gratitud, los pájaros de la tierra del Mayab se ofrecieron para empollar y criar a todos los descendientes de Siu el cuco. Y con el propósito de que los pájaros no olvidasen su promesa, Yumchaak decretó que los ojos de Siu se mantuvieran siempre enrojecidos y que los extremos de sus alas tuvieran en lo de adelante el color de las cenizas. Aquí cabe mencionar que Siu es el nombre que en la lengua maya en español se le conoce como tordo ojirrojo o tordillo de ojos colorados. Un buen día, las aves
de la tierra del Maya prepararon un suntuoso banquete en honor a su rey, el pavo real. Todos los pájaros fueron invitados a la fiesta y se nombró una comisión especial para escoltar a Tunculuchu el búho. El búho desataba esos convites. Sin embargo, los miembros de la comisión, temiendo la cólera del rey, lo convencieron de que, como gran consejero de la corte, estaba obligado a prescindir el banquete. El rey había reservado un lugar a su lado para el gran consejero, y tan pronto este llegó comenzó la alegre velada. Los meseros pasaban las viandas y verdes hojas, y ante cada uno de los sedientos comensales colocaban pétalos de flores, simulando pequeñas ánforas repletas de rocío. Poco tiempo después, todos los asistentes, con la excepción del búho, se divertían a sus anchas. El búho, no pudiendo soportar la gritería y el comportamiento de los demás, trató de escabullirse y fue visto por el rey, quien lo hizo retornar. Este obedeció la orden real, pero posándose en una elevada rama, le volvió la espalda a los escandalosos y alegres convidados. El pavo real, creyendo que el desaire iba dirigido a él, resolvió hacer uso de su autoridad para obligar al búho a tomar parte activa en el festival, e inmediatamente le ordenó que bailara con los otros y uniera su voz al discordante coro de los allí reunidos. El búho se sintió humillado con las crueles burlas que le hicieron las otras aves después de la celebración, y ni la necesidad natural de alimentarse ni las súplicas de sus amigos le hicieron salir de su guardia. Movido por el deseo de exponer a su rey al ridículo, tal y como éste había hecho con él, el sabio consejero consultó el libro sagrado de los mayas, donde encontró la manera en que el pavo real había engañado al candoroso Pujoy. Fue así que el búho invitó a los pájaros de la floresta del Maya para una gran asamblea, y a dirigirse a los presentes se percató que no podía leer una sola palabra. Entonces, lanzando un grito de desesperación, dejó caer el pergamino al suelo. Los días permanecidos en el interior de su morada hicieron que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Ahora la luz brillante de la mañana lo cegaba. Desde esa ocasión pocas veces se le ve durante el día. Su anhelo de venganza contra el rey fue castigado por los dioses. En aquellos tiempos, cuando los animales apenas acababan de formarse, la codorniz era el ave favorita de los dioses. Estaba dotada de un bellísimo plumaje, un copetito coquetón adornaba su altiva cabeza, y le era permitido construir sus nidos en las copas de los árboles, para proteger a sus pequeñuelos de las acechanzas de fieras y cazadores. Así fue como su familia se hizo cada vez más numerosa. Cualquier otro ser viviente hubiese estado muy agradecido por estos privilegios, pero la codorniz ofuscaba en su egoísmo. No se daba por satisfecha. En su foro interno abrigaba la esperanza de poseer algún día un mundo entero en el cual solo vivirían ella y su numerosa prole. En una ocasión, el bondadoso Gran Espíritu sintió deseos de visitar la Tierra, anhelaba contemplar nuevamente el mundo que había ayudado a crear. Entonces invitó a Yacaín, el príncipe del sol, para que la acompañara en su viaje, y tomando forma humana, descendió hasta llegar a la Tierra. Las noticias de esta visita hizo que Voxbuk, el príncipe de las tinieblas, se tornase negro de envidia y juró vengarse haciendo fracasar los planes de los viajeros. Con esa finalidad envió a sus espías a seguir la pista de los forasteros y se sentó en su trono de ébano para guardar los resultados de sus maquinaciones. Sin embargo, tan pronto como los visitantes entraron en la selva, los buenos genios del monte se dieron cuenta de la presencia de los espías y juraron proteger a sus huéspedes. Contrariados por los constantes fracasos de sus planes, los espías decidieron interrogar a las aves, dulcificando su áspera y desagradable voz todo lo que fuese posible. Sin embargo, con aquellas fingidas voces no lograron engañar a los astutos pajaritos, y todos se rehusaron a darle información alguna, excepto Bitch, que ambicionaba un mundo para ella. La egoísta codorniz le dio instrucciones en secreto a su prole, y cuando los divinos visitantes se aproximaron, la numerosa familia de la codorniz levantó el vuelo, produciendo un gran estruendo, que hizo a los viajeros detenerse a investigar, todo lo cual permitió a los espías ubicarlos. El Gran Espíritu sintió honda pena al darse cuenta de la perversa estratagema de Voxbuk, pero al reconocer en el ave de la tora a la codorniz, precisamente a la que él había amado tanto, lágrimas de desengaño botaron de sus ojos, y sentenció: traicionera Bitch, de hoy en adelante tú y todos los tuyos quedarán a merced de las fuerzas y cazadores, pues cerca de la tierra vivirán para siempre.
¿Qué les han parecido estas historias? Sin duda son bastante interesantes. No olviden compartir y dejar su like para continuar haciendo estos videos. Si tienes alguna experiencia similar, pueden enviarla al correo que aparece en pantalla y en la descripción, o bien dejarla en los comentarios. Sígueme en mis redes sociales, encontrarás el enlace directo también en la descripción. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Puedes hacerlo dando clic en el botón que se muestra en pantalla y forma parte de esta comunidad. Recuerda que subimos video cada semana. Hasta la próxima.